Gracias, presidente. Sí, rápidamente explicar mi voto en contra de este proyecto. Concejal Marco, no es solamente un problema ideológico, parte de concepciones ideológicas, por supuesto, todas las concepciones son ideológicas. Su voto a favor parte de una concepción ideológica. El problema es los fundamentos en que se apoya esa concepción ideológica. Entonces, esta es una APP, una alianza público-privada, colegas, para lo que ahora denominan el complejo hospitalario de la localidad de Engativá. Y nos ha planteado aquí el secretario de Salud y el secretario de Hacienda que a pesar de ser una APP, esto no va a ser una privatización, porque la operación del hospital va a estar a cargo de la Subred Norte. El personal de salud va a ser personal vinculado a la Subred Norte y que por ende esto no va a ser una privatización. Lo que dice la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud es que esta es una APP tipo bata gris, como la del Hospital de Bosa, en la que la compañía privada, el consorcio privado que se escoja para la construcción del hospital, solo va a tener las siguientes funciones: diseñar, hacer los diseños de detalle, construir, hacer el mantenimiento de esa infraestructura y a los equipos que también va a dotar el privado. Y que por ende entonces la operación va a estar a cargo del distrito, y muchos de ustedes están votando sobre la base de esa premisa. Pero yo quiero, secretario de Hacienda y colegas, que lean con cuidado el parágrafo del artículo 1, que procedo a leerlo. Dice lo siguiente: la autorización a la que hace referencia el presente artículo respaldará la celebración de contratos de asociación pública o privada ¿para qué? El diseño, financiación, construcción, dotación, operación, mantenimiento y reversión de los equipos y de la infraestructura del Gran Parque Hospitalario de Engativá y su respectivo contrato de interventoría. Ahí está el término operación, colegas. O sea que este artículo permitiría que la operación del hospital también quede a cargo del privado. Nada lo impide. Si yo propusiera acá que se aclarara que la operación va a estar a cargo de la Subred Norte, si yo presentara esa proposición, ¿qué me dirían? Que es un cambio sustancial del articulado y que por ende este proyecto con ese cambio sustancial tendría que regresar a la comisión respectiva, a la Comisión de Hacienda. Entonces no es cierto que esté blindado que la operación va a estar a cargo de la Subred. El mismo articulado incluye dentro del proyecto de APP la operación del hospital. Me dirán, no, confía en nosotros, concejal, que la administración tiene los estudios previos para que la operación quede a cargo de la Subred. ¿Confiar en serio en Claudia López, señor secretario de Hacienda? Uno no comete el mismo error dos veces, después de todos los incumplimientos programáticos que ha hecho Claudia López. En materia de salud, el pacto que firmó con las organizaciones sindicales para lograr de verdad un proceso de formalización del personal de la salud, ¿y eso en qué va? En nada. Incluso tienen más vacantes en las plantas de personal que lo que tenía antes de la llegada al gobierno de Claudia López. Entonces los que vayan a votar bajo la premisa de que la operación va a seguir siendo pública, pues repito, lean bien el parágrafo de ese artículo primero, que también incluye la posibilidad de la operación dentro de la APP. Pero segunda razón, para que miremos cosas más técnicas si se quiere, y es el problema de los costos del proyecto. Está demostrado incluso por varios proyectos que ya se han discutido aquí en relación con concesiones, que estas fórmulas de la concesión o de la alianza público-privada es una fórmula mucho más costosa que el contrato de obra, y usted bien lo sabe, señor secretario de Hacienda. Porque la gran diferencia entre el contrato de obra y la APP es quién se endeuda. Es que aquí nos dicen de manera muy simplona, no, es que lo bueno de la APP es que el privado pone la plata, como si el privado entonces estuviera en el banco yo no sé cuántos billones de pesos, y entonces simplemente saca del banco de su cuenta de ahorros o de su cuenta corriente y pone la plata. No, el privado tiene que endeudarse, buena parte de la financiación se hace vía deuda. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué sale más costoso desde el punto de vista financiero? ¿Los costos financieros son superiores para la entidad pública o para la empresa privada? Y resulta que el Estado, por tener más garantías de pago, tiene menos costos financieros que las empresas privadas.
los costos financieros para los costos de los intereses de los créditos siempre van a ser más costosos para un consorcio privado que para una entidad pública. Y ahí están las dos pruebas que hemos ya discutido aquí con anterioridad. La segunda línea del metro, señor secretario de Hacienda, a mí el gerente de la empresa Metro me lo reconoció. Es más costosa la concesión que la obra pública. Y lo mismo aparecen en los estudios previos de la Petar Canoas, que también la quieren hacer por concesión. Son más costosos los intereses y son más altos los costos financieros cuando se hace vía concesión que por contrato de obra. Y aquí ni siquiera nos explicaron bien el estudio de alternativas que hicieron. Aquí el secretario de Salud simplemente dijo, no, es que los contratos de obra hemos tenido muy malas experiencias y en la APP de OSA nos ha ido muy bien. ¿Qué es eso? Con ese argumento tan simple, entonces nos piensan echar para atrás toda la discusión de verdad los costos financieros, porque además no es cierto lo que dijo el secretario de Salud, que un contrato de obra pública solamente se puede hacer bajo la modalidad de precios unitarios, generando riesgos por mayor cantidad de obra y por mayor tiempo de obra. Y lo explico rápidamente, colegas. Es que uno un contrato de obra lo puede pagar de distintas formas. Una que son los precios unitarios, en donde el precio total de la construcción es indefinido, porque se define cuánto vale cada cosa de acero, cemento, etcétera, y sobre esa base se multiplica la obra final por el precio unitario de cada uno de los componentes de esa obra. Y eso es riesgoso, sí, porque si se necesita mayor cantidad de obra se va a multiplicar el precio, si hay mayor tiempo de obra se multiplica el precio. Pero usted sabe, señor secretario de Hacienda, que hay otras modalidades de pago, por ejemplo el precio global. Usted en un contrato de obra dice, el precio global va a ser de 800.000 millones de pesos para este proyecto y no le voy a dar un peso más. Y los oferentes hacen sus cálculos y proponen precios, pero no se sobrepasa ese precio, así haya más tiempo de duración que el proyectado o más cantidad de obra que la proyectada. Y así se reducen los riesgos. Es que es increíble la incapacidad de esta administración de no hacer bien un procedimiento para hacer un contrato de obra y no tener que acudir a las concesiones que son más costosas. Entonces, señor presidente y colegas, partiendo de una posición ideológica, por supuesto, en la que creo que la evidencia nos ha dado la razón, porque lo mismo nos decían hace 30 años, concejal Marco, con la privatización del transporte público, que era más eficiente la operación privada. Y yo aquí hice un debate hace un mes. Son 5 minutos, voy a dejarle un minuto más para que usted pueda cerrar como vocero. Gracias. Yo soy vocero, voy hasta 10. Entonces, hace 20 años nos según decían, el reglamento, son 5. Estamos mirando, 5. Bueno, no va a hablar nadie, presidente. Ya esto está votado. Hace 20 años que nos decían, hay que privatizar el transporte público porque los privados son más eficientes, el Estado es ineficiente, bla, bla, bla. Bueno, 20 años después, ¿quién ha tenido la razón? En esa discusión ideológica, de acuerdo, pero con fundamentos técnicos. ¿Quién tuvo la razón? Cuando la rolita en un año ya supera indicadores de calidad de los operadores privados y cuando uno lo compara con los mismos operadores tiene menos costos, pues es más eficiente la empresa pública. Entonces esto también tiene fundamento. Lo que se va a votar acá es un proyecto que es más costoso que el de contrato de obra pública y que, repito, está incluida la posibilidad de entregar la operación al privado. Y el privado, que es una monjita de la caridad, no lo es como cualquier inversionista que busca altísimas tasas de ganancias. Y esas tasas de ganancias van en contra de la calidad del servicio que se presta y de las tarifas que cobran, como sucede también en el servicio de aseo, como sucede en Doña Juana. Es que en privatizar ese tipo de servicios tiene las consecuencias. Entonces no vengan acá también con los argumentos simplones, que es que los que votan... No vengan acá, entonces que es que los que no votan no quieren el servicio de salud y un complejo hospitalario para Engativá y nosotros sí no. Vayan al fondo de la discusión. Las consecuencias de la privatización de los servicios esenciales y los altísimos costos que representa para el distrito y para la ciudad, los costos financieros de este tipo de concesiones, que si ustedes ven cualquier manual de contratación pública,
No son contratos de obra, son contratos financieros, porque el negocio es un negocio financiero. Por todas estas razones, colegas, mi voto va a ser no a este proyecto de acuerdo para la APP del Hospital de Engativá. Muchas gracias, señor presidente.